Ahí estás, Bueno, Marta, buenas habilitada. tardes, buenas noches. Antes que nada, quiero decirles, yo soy la escribana Marta Aquere, y en el marco del ciclo de capacitaciones anual organizada por nuestro Colegio de Escribanos, en forma conjunta con la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, y teniendo en cuenta el pequeño inconveniente de conexión que está teniendo nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, me toca a mí presentar a la escribana Marcela Espina, escribana y notaria, perdón, de la provincia de Buenos Aires, a quien tengo el gran placer de expresarle el agradecimiento en nombre de la comisión directiva, que también integro, por la gran generosidad demostrada y sobre todo porque accedió sin titubeo alguno a darnos y brindarnos esta charla que tiene demasiado trascendencia en el desarrollo de la persona humana. Muchísimas gracias, Marcela, porque de esta manera nos vamos a ver enriquecidas sin ninguna duda con los conocimientos que nos vas a poder transmitir. Yo quiero contarte que nuestro colegio no fue ajeno a lo que hoy llamamos autoprotección. Ya seguramente la conoces a la escribana Alicia Rasmil. Nosotros hemos tenido el placer de tenerla ya por el año 2009 en el Seminario Teórico Práctico de Derecho Notarial y Registral que organiza nuestro colegio, y lo organizaba anualmente. En el 2012 nuestro colegio dictó el reglamento de autoprotección, creando lógicamente el registro a cargo del colegio, reglamento que el año pasado, merced a la acordada del Superior Tribunal de Justicia número 28, lo hemos tenido que modificar, pero para bien, digamos, del desarrollo de la institución autoprotección, por cuanto esa acordada estableció para que la obligatoriedad en todos los juicios en donde se sustanciaba la incapacidad o la capacidad restringida de las personas, de solicitar al registro a cargo del Colegio de Escribanos el informe correspondiente. Quiero agradecerte una vez más, Marcela, no quiero dilatar la charla, ya la hemos dilatado un poquito, previendo la incorporación de más personas y de que el inconveniente de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta se haya solucionado, así que una vez más, muchísimas gracias. Quiero también por este medio agradecer a la subcomisión de prensa, cultura y conferencia de nuestro colegio y a la comisión de escribanos nobles, sin cuyo apoyo la tarea organizativa hubiera sido mucho más pesada para la comisión directiva. Así que, y a los presentes y a los que nos están acompañando en esta charla, muchísimas gracias. Les dejo porque ustedes no vinieron a escucharme a mí, vinimos todos a escucharle a Marcela. Así que una vez más, gracias y bienvenida, Marcela, a este mundo online de la vida que esta pandemia nos está acostumbrando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mabel Schrotlin, yo soy escribana. Estoy desempeñando en este caso la función de la moderación de este foro. Como decía la escribana Quérez, forma parte del cuarto encuentro del ciclo anual de capacitaciones organizadas por el Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, en conjunto con la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste. Y
También, como decía la escribana, el tema que se va a tratar en esta oportunidad es el régimen de autoprotección, al que se le dará un enfoque de tipo general y algunas cuestiones en particular. Estará a cargo de la escribana Marcela Viviana Espina. También decir que es un tema que forma parte del programa para concurso de discernimiento de titularidades de registros notariales. También contamos con la distinguida presencia desde el país hermano de México, del doctor en Derecho Juan José Pastrana Ancona, quien hará sus aportes para interiorizarnos también respecto de la realidad del régimen de autoprotección en su país. Por cuestiones de organización y tratar de administrar de la mejor manera el tiempo, el evento se estructurará de la siguiente manera. La escribana Marcela Espina disertará por el espacio de unos 40, 50 minutos aproximadamente. Transcurrido ese tiempo, habrá 10 minutos para responder las preguntas que los participantes vayan dejando vía chat de esta plataforma. Pedimos por favor que no habiliten los micrófonos, que solamente las consultas las hagan vía chat. Si transcurrido esos 10 minutos no se llegaran a evacuar la totalidad de las preguntas, las consultas se las van a responder a través del correo electrónico consultas@sec.org.ar. Bueno, dicho esto, paso a leer un acotado currículum de uno mucho más extenso de la escribana Marcela Viviana Espina. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, notaria titular del registro de la provincia de Buenos Aires por concurso de oposición y antecedentes, especialista en documentación y contratación notarial, inmobiliaria y registral de la Universidad Notarial Argentina, coautora en el Código Civil y Comercial comentado, anotado y concordado Clusellas, Eduardo, Astrea 2015, subdirectora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Autoprotección del Consejo Federal del Notariado Argentino, profesora de la Universidad Notarial Argentina de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica de La Plata, colaboradora en materia de derecho de la vejez en el ciclo profesional orientado y en el seminario permanente de estudios sobre la vejez del Instituto de Investigaciones Gioja de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la doctora María Isolina Dabove. Aspirante al doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, autora de ponencias y expositora en diversas jornadas notariales nacionales e internacionales. Coautora del trabajo premiado con primer premio de investigación jurídica de la Unión Internacional del Notariado Latino sobre protección jurídica de las personas vulnerables. Repito, se ruega silenciar todos los micrófonos y no encenderlos, y de ser necesario y para no afectar la calidad de la transmisión, quizás pediremos apaguen sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Le dejo la palabra a escribana. Adelante, por favor. ¿Estás habilitada, Marcela? Si querés Sí, compartir la pantalla. Si puedo compartir la pantalla. Parece que no. Vamos a usar el plan B. ¿No podés? Pareciera que no. A ver. Parece que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles la invitación, quiero agradecer a las autoridades del Colegio de Corrientes, quiero agradecer a la Comisión de Nobles, a los que estuvieron muy atentos en cuanto a la organización de esta jornada. Quiero agradecer a los presentes, sobre todo a los integrantes extranjeros que a lo mejor hoy puedan aportar sus miradas, sus visiones a cómo es la situación del país, de sus países. Después vamos a tratar de dar el tema
bastante conocido, o tratar de darle algunas aristas más novedosas y que tengan que ver con esta especial situación de pandemia. El título dice protección jurídica de las personas vulnerables, así que a lo mejor habría que comenzar por saber qué es una persona vulnerable o quiénes son las personas vulnerables a las que nos estamos refiriendo. Y las personas vulnerables son aquellas que son más factibles de sufrir una lesión, aquellas que si el ordenamiento jurídico no les da una protección especial, les resulta mucho más difícil gozar de los derechos en una situación de igualdad. Esas son las personas vulnerables, y como esta institución que nosotros hoy vamos a ver, tiene mucho que ver con eso, con la posibilidad de que las personas vulnerables también puedan gozar de sus derechos. Después, dice como título, disposiciones para la propia incapacidad, testamento vital. Quizás tengamos que comenzar un poquito para explicar el nombre, qué quiere decir actos de autoprotección, que por lo general es el nombre con el que se conoce el instituto en el notariado, pero a lo mejor no termina de explicar a qué nos estamos refiriendo. Disposiciones para la propia incapacidad, testamento vital, que viene más del inglés living will, disposiciones para la propia incompetencia, directivas anticipadas, disposiciones anticipadas, serían todos sinónimos de la escritura que vamos a ver hoy. El nombre actos de autoprotección fue propuesto en una jornada notarial iberoamericana, por ahí el año 98, por la delegación española, y fue tomado por el notariado, o sea que es el nombre con el que el notariado distingue este tipo de disposiciones, y es el nombre que lleva los registros que nosotros llevamos, actos de autoprotección. Entonces, aclarado que toda la variedad de nombres significa lo mismo, y por qué usamos acto de autoprotección, decimos que es el que tiene más relevancia jurídica en el ámbito notarial. ¿Escuchar un curso de estar por Zoom de autoprotección? ¿Está ocupado? No. A ver qué pasó. No sé, parecería que no puedo avanzar con la filmina. A lo mejor lo tengas que hacer. ¿Cómo debería ser? Y tenés las flechitas abajo. Ahí está. Lenta la computadora, el tema de la tecnología. Vamos a tratar de ver hoy algo también sobre la tecnología. Hemos tenido en nuestro ordenamiento jurídico un cambio importante, no es solamente para nuestro país, sino en un sentido mundial. La persona pasó a ser el centro y el eje del ordenamiento, un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dice el artículo 51 ahora de nuestro Código Civil que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho a su reconocimiento y al respeto de su dignidad. Protección jurídica contra la injerencia del Estado y de terceros. Entonces, lo más importante es reconocer la dignidad al ser humano en toda su vida, en toda su existencia, hasta, vamos a ver hoy, inclusive posterior a su muerte. La dignidad tiene tres vertientes. La dignidad significa poder hacer lo que uno quiere, o sea, tener la posibilidad de tener elecciones, autodeterminarse, tomar elecciones, poder realizar su propio proyecto de vida. Por otra vertiente que tiene la dignidad es vivir con las condiciones básicas, con una cierta calidad de vida. Y una tercera vertiente es que nadie puede herir a una persona física, ni moralmente la integridad de la persona. Eso le da protección contra el Estado y contra los terceros. Entonces, la tutela de la persona hoy es muy importante, respetando estas cualidades, la dignidad, la libertad y la autonomía. Lo que va a permitir estas decisiones autorreferentes que surgen del artículo 19 de la Constitución, que son la base de los derechos, de los actos de autoprotección. Entonces, volvemos a repetir que es vulnerable, es la cualidad de la persona que más fácilmente puede ser herida, o más difícil le resulta poder reaccionar. ¿Y a qué se refiere? Se puede referir a una persona o a un grupo de personas. Hay personas que
por ciertas condiciones físicas o por ciertas condiciones de su entorno, son más vulnerables que otros. ¿Por qué? Porque hay que hacer una aclaración. Todos somos vulnerables, como la ha demostrado esta pandemia, porque la vulnerabilidad es una condición de la persona humana. ¿Quiénes son personas vulnerables y que necesitan acciones específicas, protecciones específicas de parte del Estado para poder ejercer sus derechos en un pie de igualdad? Y ya nos da una pauta, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, nos indica como vulnerables a los niños, a las mujeres, a los ancianos y a las personas con discapacidad. Ellos ya son vulnerables, están protegidos por la Constitución Nacional. Todos sabemos que hemos pasado por un proceso de constitucionalización del derecho privado. ¿Qué quiere decir eso? Mutamos de un sistema donde en un código civil de Vélez o todos los códigos decimonónicos lo que más importaba era el patrimonio, para pasar a un sistema que lo más importante es la persona humana. Entonces, la constitucionalización del derecho privado, y sobre todo a partir de la sanción de nuestro Código Civil y Comercial, hace que los derechos humanos y los derechos personalísimos pasaron a integrar y a formar parte de nuestro derecho civil. La Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, ingresa los tratados de derechos humanos que están incluidos en el artículo 75, inciso 22, al bloque de constitucionalidad, o sea, a darle una jerarquía superior a las leyes. Por eso hoy nuestro ordenamiento jurídico necesita ser interpretado de forma integral, como lo dice el artículo 1 y 2 de nuestro Código Civil, porque los tratados de derechos humanos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que traen principalmente estas convenciones de derechos humanos que ustedes van a ver, que son las convenciones que van a hablar de los vulnerables? La Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, nos habla de estas personas vulnerables. Esto se denomina, si nosotros ya teníamos convenciones o tratados de derechos internacionales que se referían a los derechos de todos, tenían estos derechos a la vida, a la libertad, a la participación, a derechos políticos, derechos sociales. ¿Por qué este grupo de personas necesitó de un tratado específico que se llama Especificación de los Derechos Humanos? Y porque los derechos de estas personas, que eran invisibilizadas, no estábamos acostumbrados. Estas personas no son personas que intervenían como todos en la sociedad y podían ejercer sus derechos como todos. Eso indica el cambio de paradigma. Estas personas antes eran objeto de protección y pasaron a ser sujeto de derecho. Esto es muy importante, porque hoy estas personas tienen derecho a ejercer sus derechos por sí mismos, y se consagra principalmente el derecho a ser oído, que sus deseos y sus preferencias deben ser tenidas en cuenta. Un cambio importante para nuestra legislación, que vamos a ir viendo que a esto también se refieren los actos de autoprotección. ¿Cómo fue el proceso en el derecho argentino? En el derecho argentino, los actos de autoprotección o estas directivas anticipadas nacen como una creación, principalmente como doctrinaria notarial. Hay trabajos que hablan de esto desde hace más de 30 años, un trabajo pionero del notario Luis Llorens y la escribana Nelly Tayana de Brandix, es la primera obra doctrinaria importante y data del año 96. Y el notariado empezó a hablar de esto sin legislación que lo ampare, con la única legislación que lo amparaba, que era el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es donde están las conductas autorreferentes. Todo lo que no está prohibido está permitido. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Y hay ciertas acciones reservadas de los hombres que solamente están exentas de las autoridades de los magistrados y solamente reservadas a Dios. El artículo 19 de principio de reserva o autodeterminación y el artículo 33 de derechos implícitos
junto al bloque de tratados de derechos internacionales, permitían estos autos cuando no teníamos ninguna legislación. Y en esta situación es que los colegios de escribanos del país fueron pioneros, y crean los registros de autoprotección. Convencido de que esta era una figura viable, de que tenía su sustento constitucional, crean sin ninguna legislación que lo avale, por sus propias decisiones de carácter político de los colegios, los primeros registros de actos de autoprotección. El pionero es el registro de la provincia de Buenos Aires, que está vigente, fue creado en el año 2004 y está vigente desde el año 2005. De a poco, el resto de los colegios del país lo van siguiendo, sobre todo el Colegio de Santa Fe, que en el año 2006 crea el segundo registro de actos de autoprotección. Posterior a esto podemos reconocer un reconocimiento jurisprudencial de la figura, que ya tenemos dos fallos importantes, dos fallos pioneros del año 2005. Un fallo pionero que es el leading case argentino, el caso M, que después lo vamos a ver más en detalle, pero que en ese primer caso se dicta una directiva anticipada o un acto de autoprotección por escritura pública, se le inscribe en el registro, y el juez determina todas las pautas de la legislación y de la normativa que podemos tener hoy. Luego del reconocimiento jurisprudencial, también se consiguen leyes relacionadas principalmente a los derechos de la salud, que también las vamos a ver al correr de la charla, y las más importantes son la Ley de Derechos del Paciente, Ley 26.529 del año 2010, que luego fue reformada por la Ley 27.642, muy más conocida como Ley de Muerte Digna, del año 2012, y su decreto reglamentario. La Ley de Salud Mental, del año 2010, que es un antecedente a la reforma de nuestro Código Civil. Y así también leyes provinciales que fueron reconociendo la posibilidad de establecer sobre todo las directivas anticipadas de salud, o leyes provinciales, por ejemplo la de provincia de Buenos Aires, que reconoce el registro que teníamos, le da jerarquía legal, luego leyes que reforman los códigos procesales, a la forma que ahora tiene Corrientes, para hacer la consulta de si hubo algún tipo de estas escrituras. Por último, hasta llegar a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que por supuesto, el Código Civil y Comercial de la Nación en 2015 trae grandes avances en muchísimas de estas temáticas. Primero, ya dijimos, por incorporación y constitucionalización del derecho privado, después por la incorporación de los derechos personalísimos, con un capítulo específico y bien regulado sobre este tema, porque antes los derechos personalísimos también eran una elaboración doctrinaria, no los encontrábamos en el Código Civil. El Código Civil y Comercial establece los actos de autoprotección, digamos, en una forma incipiente. Es bueno que lo haya establecido, pero no trae la regulación amplia y el contenido tan amplio que venía siendo trabajado por la doctrina notarial argentina. Entonces, vamos a hablar de la jurisprudencia, que dijimos que fue el segundo paso que reconoció expresamente esta posibilidad. Tenemos un primer caso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de febrero del 2005, donde una mujer queda en estado vegetativo en su parto, y lleva en este caso a la justicia, y se discute la posibilidad o no de desconectarla, y la Suprema Corte dice, no tenemos la voluntad de la persona, así que esto prima el derecho a la vida, no hay posibilidad de decidir sobre esto. En el mismo año tenemos el caso M, del Juzgado Criminal y Correccional 1 de Mar del Plata, es el leading case en la materia, porque esta persona con una enfermedad neurodegenerativa, que ya sabía cuál era su pronóstico y su diagnóstico, y sabía que iba a tener que ser intubada con un respirador, si bien ella hacía todos los tratamientos que le consideraban dignos, creyó y estableció de que tenía derecho a
negarse a determinados tratamientos, cuando ya esto le iba a permitir una vida que no fuera digna. Como ya lo dijimos antes, lo estableció por primera vez en una escritura pública, la inscribió en el registro de actos de autoprotección, su esposo estaba de acuerdo, fue el designado apoderado en esta escritura, y le llevan a la justicia. Entonces la justicia establece que le considera que le asiste su derecho, que nadie puede obligar a esa persona a hacer un tratamiento contra su voluntad, que los derechos constitucionales la amparan, que los tratados internacionales la amparan, por más que no haya una ley, una norma local que lo prevea, y sienta todas las pautas de la construcción que va a ser la doctrina de los actos de autoprotección en nuestro país. Después tenemos otro antecedente muy importante, que es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la elaboración que hizo sobre los casos de los testigos de Jehová. Ustedes saben que estas personas tienen una directiva de salud, o sea, su religión no les admite un determinado tratamiento, que es recibir transfusiones de sangre, y ya habíamos tenido un fallo Bahamondes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dijo que una persona mayor de edad, consciente y que decide entre su religión, sus creencias religiosas y un tratamiento, no hay forma de hacerle un tratamiento en contra de su voluntad. Y posteriormente, en el caso del testigo de Jehová, Barresini Nieves, del año 2012, también un caso de la Suprema Corte, pero una persona joven que en un intento de robo fue baleado, y en el hospital le dicen que hay que hacer transfusiones de sangre. La esposa presenta la directiva anticipada que realizan los que practican esta religión, con sus firmas certificadas, y la Corte Suprema dijo: no tenemos motivo para negar esta decisión de la persona, y no hay nada que nos haga dudar. Lo hizo, se presentó ante una escribanía, dejó constancia de esta voluntad, no hay forma de que no se le respete, y además ahora ya existe la Ley de Derechos del Paciente que permite esto. Tenemos un caso más del año 2014, en el juzgado en lo correccional número 4 de Mar del Plata, también del juez Hoff, pero este es un caso distinto, porque es el caso de una señora de 84 años que lo que quiere es no solamente hacer una directiva de salud, sino hace una directiva mucho más amplia. Dice dónde quiere vivir, dice qué persona es la que más la conoce y la puede ayudar para sus quehaceres domésticos, dice dónde quiere ser internada, dónde se atiende, dónde tienen su historia clínica, y por último, si fuera necesario, a qué residencia geriátrica admite. Entonces, este es un acto de autoprotección de contenido amplio, con directivas de salud, pero también con directivas patrimoniales y de la vida cotidiana, mucho más amplio de lo que venía existiendo hasta ahora, y apoya lo que la doctrina notarial establece, que si bien no tenemos normativa, el acto de autoprotección puede ser de un amplio contenido. Y por último tenemos el caso de Marcelo Díez, un caso que conmocionó al país, que tuvo todas sus instancias en la provincia de Neuquén y llega a la Corte Suprema de Justicia el 15 de julio del 2015. Se trataba de un muchacho joven que tuvo un accidente automovilístico y permaneció 19 años en estado vegetativo, y fueron unos de los promotores de lo que llamamos hoy la ley de muerte digna. Sus hermanas se presentan y solicitan la desconexión de esta persona. Y luego de un muy concienzudo análisis que hace la Corte Suprema de Justicia, decide que corresponde la limitación del esfuerzo terapéutico, o sea, de la alimentación y del respirador, porque esta hubiera sido la voluntad de la persona. Muy claramente dice la directiva de que estas señoras curadoras, las hermanas, no pueden decidir de acuerdo a su voluntad, no pueden decidir por el hermano, no pueden decidir con el hermano. Hay que formar la declaración jurada de cuál hubiera sido la voluntad de estas personas, porque estos derechos personalísimos no se ejercen por representante, tuvieron que demostrar
cuál hubiera sido la forma de resolución que él hubiera pedido. Dice otras cosas muy importantes el fallo, que dice que cuando este muchacho tuvo este accidente, nuestra doctrina no estaba tan avanzada, eran poco conocidas las directivas anticipadas como ahora, porque en el caso de una persona tener directivas anticipadas, estos casos ni siquiera deberían ir a la justicia, deberían aceptarse directamente las directivas anticipadas. Hasta aquí la jurisprudencia nacional. Ahora también vamos a traer algo de jurisprudencia internacional para que ustedes vean que con menor o con mayor avance estos actos se conocen a nivel mundial, en algunos países con muchísima trascendencia, donde casi todas las personas tienen su propio acto de autoprotección, y otros con forma incipiente. Entonces tenemos estos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el caso IB versus Bolivia, es un caso donde se establece que es necesario el consentimiento informado de la persona. Esta era una señora que tuvo su parto por cesárea, tercera cesárea, y le hacen una operación de unión de trompas que la deja estéril, pero sin pedirle su consentimiento. Ella se entera después de que despierta, después de tiempo, se entera que también junto con la cesárea le hicieron este tratamiento que ahora le iba a impedir tener hijos. Entonces la Corte establece, primero, que a nadie le pueden hacer una intervención quirúrgica sin su consentimiento informado. Después, que esta señora era una mujer, que quizás era necesario o era conveniente esta operación, pero se la debían haber explicado y ella tenía que tomar la decisión. Por otro lado, que nadie puede intervenir sobre el cuerpo de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y la cantidad de hijos a tener son una decisión de la mujer, tampoco se la podrían haber pedido el consentimiento del esposo y obviado a la señora. Entonces, la Corte Interamericana aprovecha para hacer todas estas explicaciones y establecer qué quiere decir el consentimiento informado y en qué forma tiene que ser. Y como son los seguimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también dice, Bolivia debe instruir a todo su personal de salud para respetar los derechos de las personas y establecer el consentimiento informado. Después tenemos el interesante fallo de Atavia Murillo versus Costa Rica del año 2012, que se refiere a las técnicas de reproducción asistida. Resulta que Costa Rica no permitía la inseminación in vitro, entonces las personas que quisieran o que necesitaran acceder a este tratamiento tenían que hacerlo en otro país con el costo, o sea, eso significaba que algunos pudieran y que otros no pudieran. En este fallo dice que la Corte Interamericana dice que no poder tener hijos es prácticamente una incapacidad, porque es algo que aflige mucho a las personas que buscan tener un hijo, y habla de otra cosa muy importante que podría ser aplicable inclusive hoy, que habla de la obligatoriedad de que todos puedan acceder a los progresos médicos, al adelanto científico. Esto podría tener una gran aplicación si hoy sale la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué nos dicen las normas internacionales? Que todos deberíamos poder tener acceso al adelanto científico que signifique mejor salud o que signifique la vida. Por último, tenemos en el ámbito regional el fallo Poblete Vilches y Familiares versus Chile, fallado el 8 de marzo de 2018, y que es muy importante en este sentido. Es el primer fallo que trata sobre los derechos de los ancianos. En este caso ya estaba vigente la Convención Interamericana de los Derechos de los Ancianos en el 2015, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene a su cargo el Tratado de Derechos Humanos, pero dice que la edad también es una categoría protegida por las convenciones, porque es una discriminación negativa, negar, por ejemplo, un tratamiento de una persona, que en este caso tenía 76 años. El caso fue así, este señor, Poblete Vilches, ingresa a un hospital de Chile, con 76 años, es operado sin que le pidan su consentimiento informado, le den mayores explicaciones, lo mandan a su casa sin decirle qué cuidados hacían falta, y al poco tiempo cae nuevamente internado, le niegan los recursos
que necesitaba por la gravedad de su situación y termina falleciendo. Entonces, los familiares hacen este importante fallo que condena al Estado chileno a, primero, respeto de los derechos de las personas mayores, respeto del consentimiento y respeto de los familiares en cuanto al acceso a la justicia. Y por otro lado tenemos un resonado caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 2015, es un caso muy trágico que se terminó resolviendo el año pasado, donde este señor Vincent Lambert está en estado vegetativo durante 9 años, su esposa y sobrinos de Vincent piden la desconexión y los padres se niegan. La ley de Francia establece que son los médicos los que determinan si corresponde a algún proceso de muerte digna, no las familias, si no hay directiva anticipada de salud. Entonces Francia es llevada a este tribunal europeo, el tribunal europeo determina que los estados tienen una amplia variedad y una posibilidad de regular el derecho a la vida desde su comienzo, las técnicas de reproducción asistida y los derechos al final de la vida, como por ejemplo la eutanasia y el suicidio asistido. O sea, que Francia actuó bien, pero a su vez el tribunal lo que termina es haciendo una exhortación, que cada uno de los países regule este tipo de directivas anticipadas, y le da facultades al gabinete de los ministros que ayuden a los estados para que la gente haga estas directivas vinculantes, porque termina diciendo, si el señor Vincent hubiera hecho su directiva, no hubiera pasado esta cantidad de discusiones, tuvo 8 años de juicio y terminó resolviéndose, o sea, desconectándolo, porque no hubo más recurso jurídico para hacer. Lo llevaron a los comités de derechos humanos, todas las instancias fueron recorridas. En cambio, si hubiera tenido su directiva anticipada, nadie hubiera dudado en respetar la voluntad del señor Lambert. También hay algunos fallos, algunas jurisprudencias sobre apoyo y nombramiento del curador. Esto lo podemos comentar después cuando hablemos de los contenidos de las directivas. Bueno, entonces de a poco los colegios de escribanos del país fueron creando sus propios registros. Una labor importante que hizo el Consejo Federal del Notariado, con la escribana Alicia Regmil a la cabeza, y el notario Jones, que recorrieron prácticamente el país, se hicieron un montón de encuentros, como el que ustedes nos comentaron, y se fueron consiguiendo que cada uno de los colegios de escribanos del país cree su propio registro de actos de autoprotección. Creo que nos faltan solamente 2, ya siendo que Santiago del Estero recientemente también tiene su registro de actos de autoprotección, y realmente los que faltan, no sé si no lo tienen o no lo tienen todavía reglamentado y en funcionamiento. En el año 2009 también se crea el Centro Nacional de Información de los Registros de Actos de Autoprotección a cargo del Consejo Federal, que funciona como el Registro Universal de Testamentos y al que confluye la información de los distintos registros, entonces da la posibilidad de conocer si hubo un acto de autoprotección en algún otro lugar del país. Entonces, ahora tendríamos que decir qué es el derecho de autoprotección. Es el derecho que tiene todo ser humano a decidir acerca de las materias autorreferentes a su persona y a su patrimonio para el futuro, ante una eventual pérdida de sus aptitudes de autogobierno. ¿Qué es el acto de autoprotección? Es el acto voluntario, preventivo, decidido libremente y expresado en forma inequívoca, en que uno hace declaraciones, previsiones y directivas para que sean ejecutados en el caso de que se encuentre por alguna causa imposibilitado de decidir por sí misma. Entonces, dijimos que ahora el Código Civil
tiene un artículo, una estructura sistemática en el capítulo 3 de derechos personalísimos, en el artículo 51 a 61. Hace una declaración de principios, esto ya lo vimos, que la persona es inviolable, que tiene derecho a su reconocimiento, a su respeto a su dignidad. La persona es el centro y eje del ordenamiento jurídico y su tutela está indisolublemente unida al concepto de dignidad, libertad y autonomía. El derecho a la integridad espiritual incluye intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen y la voz, cualquier afectación a la dignidad personal. El derecho a la identidad, incluida la identidad digital, esto me parece muy importante que hoy lo podamos ver un poquito, qué es la identidad digital. Puede reclamarse una prevención y una reparación, según los artículos 1710, 1770, 1771, 1778. El derecho a la imagen dice que nadie puede captar o reproducir la imagen, la voz, sin el consentimiento y sin excepción, salvo que sea un acto público, cultural o educativo, o sea lo que corresponde a un derecho de informar. En caso de fallecimiento, la persona fallecida no prestó su consentimiento, pueden sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados 20 años de su muerte, la reproducción no es ofensiva, es libre. Eso en cuanto a la integridad espiritual. En cuanto a la integridad física, establece el código. Actos peligrosos que no pueden ser exigidos. Actos de disposición del propio cuerpo tienen que ser con el consentimiento de la persona, solamente pueden ser para fines benéficos, terapéuticos o para el mejoramiento de su salud o de la de un tercero. Las investigaciones en seres humanos no pueden realizarse sin el consentimiento informado. Y por último, el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de salud en el artículo 59, la muerte digna en el artículo 59, las directivas médicas anticipadas y las exequias. Entonces, referido a todo lo que dijimos, ¿quién puede hacer un acto de autoprotección? Un acto de autoprotección lo puede hacer cualquier persona en tanto se sienta vulnerable. ¿Qué va a respetar el acto de autoprotección? Mi dignidad desde sentimientos, pensamientos, creencias, mi cuerpo desde el nacimiento y hasta las exequias, y veremos que aún más después de las exequias. Mi identidad en cuanto a mis elecciones, de tipo de familia, de elección sexual, de tipo de alimentación, incluido si quiero ser vegano, vegetariano, mis creencias culturales, mi bagaje cultural, mi decisión respecto a con quién quiero pasar mis últimos días, animales de compañía, características de la vida cotidiana, rutinas habituales. Entonces, es para todos, es para una persona sana o enferma, joven o anciana, en tanto y en cuanto se sienta vulnerable y en algún aspecto le preocupe. ¿Y cómo tiene que ser esta escritura que va a hacer esta persona? Tiene que ser una escritura especial, hecha a su medida y a sus circunstancias. ¿Cómo tiene que ser la actuación del notario? El notario tiene que invitar a la persona que vaya estipulando cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus sentimientos a determinadas situaciones, qué cosa lo representa en la vida, qué otras cosas representan su proyecto de vida que hacen a su dignidad hasta el último momento. ¿Todo esto está en el Código Civil? No, no está en el Código Civil. El Código Civil tiene un capítulo sobre derechos personalísimos y reconoce estos contenidos de derecho de salud que vamos a determinar y ciertas posibilidades de otorgar apoderamientos que establece el artículo 60. Lo demás es una creación doctrinaria notarial que tiene su aval en la jurisprudencia, como ya vimos, y que merecería de una ley que recoja con más amplio contenido. Hay varios proyectos de ley. Entonces,
Lo que sí está determinado en el Código Civil, en el artículo 59, por ejemplo, es el concepto de muerte digna. En caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, que se encuentre en estadio terminal, puede rechazar intervención quirúrgica, hidratación o alimentación o reanimación, retiro de medidas de soporte vital, cuando solo produzcan un sufrimiento desmesurado y prolongación en el tiempo. Después, el artículo dice también que las prácticas eutanásicas se tienen por no escritas, y sí o sí es necesario recibir cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir cuidados paliativos? El alivio de todo sufrimiento, el alivio del dolor, el vivir con determinada calidad de vida, los cuidados esenciales hasta el último momento. Las directivas anticipadas de salud, entonces dijimos que están en el artículo 60, el artículo 60 es el que va a tener el contenido, donde podemos extraer el contenido de estos actos de autoprotección o directivas anticipadas. De por sí, el artículo 60 nos dice que puede ser otorgada por personas plenamente capaces, artículo 11 de la ley 26.529, o sea, las leyes de derecho del paciente, 26.529 y 26.742, son leyes especiales respecto al Código Civil. Son leyes que permanecen vigentes y deben complementar lo que dice el artículo 60. Luego el artículo 60 se refiere a conferir mandato respecto de la salud y en previsión de su propia incapacidad, designar a las personas que van a dar consentimientos para actos médicos y ejercer la curatela, designar al propio curador o apoyo por escritura pública, y después termina diciendo que los actos personalísimos son siempre revocables. También el artículo 59 nos habla del consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? De acuerdo a las nuevas leyes de derechos del paciente, el paciente ganó un importante papel. Cambió la relación paternalista. Antes el médico decidía lo que era lo mejor para la persona. Hoy la persona tiene derecho a autodeterminarse también en cuestiones de salud. Entonces, como esto es un derecho de ver, nadie puede hacerlo si no tiene conocimiento. La persona es el lego, el que no sabe. Entonces, para poder tomar decisiones fundadas, para poder someterse a un tratamiento, negarse al tratamiento, es obligatorio el consentimiento libre informado, para lo cual la persona el médico tiene obligación de explicarle de forma clara y sencilla, de acuerdo a que esta persona lo pueda entender, los pros y los contras del tratamiento, qué pasaría si no lo hace, si hay otra alternativa, cuáles son los efectos adversos. También le tiene que decir que hay derecho a una segunda opinión, y de esa forma es cuando la persona va a poder dar o no su consentimiento al tratamiento médico o a las investigaciones de salud. En caso de imposibilidad de otorgarla, o sea, este artículo dice que el consentimiento es obligatorio para las intervenciones quirúrgicas, para la internación y para todo tipo de tratamiento que sea invasivo. En principio lo da la misma persona. En el caso de no poder dar la persona, hay que ver si dejó directivas anticipadas. Y en el caso de que no haya dejado directivas anticipadas, recién el artículo 59 habla de un elenco de personas que van a ser llamados a suplirlo, que es el cónyuge o el conviviente, los herederos hasta cierto grado, los representantes legales, y esto es de suma importancia, porque recién cuando no pueda dar el asentimiento, cuando no haya directiva anticipada, ingresan las personas llamadas a suplirlo. Este es un tema muy importante. ¿Quiénes pueden otorgar directivas anticipadas? En principio, lo que dice el artículo de la ley 26.529, artículo 11, capaz y mayor de edad. El Código Civil habla de personas plenamente capaces. Estos son los puntos que más se le han discutido en doctrina. Ustedes saben que nuestro sistema de capacidad cambió rotundamente, o sea que hoy no podemos llamar a las personas incapaces. Y habría una duda, ¿quién es plenamente capaz? Bueno, en principio entonces, ¿quiénes pueden otorgar directivas anticipadas?
quienes sean capaces, o sea, que no estén involucrados en ningún proceso de restricción de la capacidad. Los menores de edad hay que estar al artículo 26. El artículo 26 habla que los menores entre 13 y 16 años, lo que se llama menores adolescentes, pueden decidir sus tratamientos, dar su consentimiento para aquellos tratamientos que no sean invasivos y que no pongan riesgo a su vida. Si fueran invasivos o pueden poner riesgo a su vida, deben dar su consentimiento con el asentimiento de sus progenitores. Si no hubiera acuerdo, van a tener que integrar las decisiones médicas, los comités de bioética, o en el peor de los casos llegar a la justicia. A partir de los 16 años, el menor de edad obtiene su competencia bioética plena. El artículo 26, en su última parte, habla que los adolescentes de 16 años tienen que ser considerados como adultos para el cuidado de su propio cuerpo. Estas contradicciones entre capaz, mayor de edad, plenamente capaces, hicieron que en un principio, ni bien saliera el Código Civil, la mayoría de la doctrina estableciera que los menores de edad no pueden hacer estas directivas anticipadas con carácter vinculante, lo cual generó muchas polémicas, porque entonces, ¿qué quisiera decir? Ser adulto a partir de los 16 años es igual que un adulto para estos temas de bioética, y la doctrina terminó aceptando que las directivas anticipadas pueden ser otorgadas por menores de 16 años. Igualmente hay algo muy importante que tenemos que saber, que ya la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061 establece que el menor, en cuanto tenga una capacidad y competencia que pueda comprender el acto, tiene derecho a dar su opinión y que su opinión sea tenida en cuenta, inclusive para los tratamientos médicos. O sea que su voluntad podría ser expresada, por ejemplo, en un acta, y tendría que ser tenida en cuenta, aunque no tenga la característica de una directiva anticipada de salud. Las personas con capacidad restringida, en principio habrá que atenerse a lo que dice la sentencia. Si este es un acto de los actos que tienen restringidos, y entonces deberá actuar con apoyos. Por lo general, las sentencias de capacidad restringida dejan afuera los derechos personalísimos. Igualmente el artículo 59 expresamente dice que las personas con alguna cierta discapacidad igual tienen que dar su consentimiento informado con los apoyos que les corresponden. Por último tenemos a los incapaces. Ustedes saben que los únicos incapaces que quedan en nuestro sistema jurídico son los del artículo 32, última parte, que son aquellos que no pueden expresar su voluntad de ninguna forma, y todos los sistemas de apoyo han fallado, y esos no podrán dictar su directiva anticipada. Por ejemplo, una persona que está en el estado de coma, sería este caso, no podría dictar su directiva anticipada por la imposibilidad, y es el único caso en que puede ser restringida su capacidad total y nombrado un curador. Entonces, a los de capacidad restringida habrá que estar a los actos que le restringe la sentencia, y siempre en las medidas de sus posibilidades habrá que obtener su consentimiento con los apoyos que le fueron nombrados. El artículo 60 también permite vislumbrar la posibilidad de un poder preventivo. ¿Qué quieren decir los poderes preventivos? El artículo 60 dice que, además de directivas anticipadas, la persona puede otorgar apoderamientos para dar el consentimiento informado en términos médicos para su propia incapacidad y para el nombramiento de curador. Entonces, pueden preverse poderes preventivos causados en los actos de autoprotección, causado en esta necesidad de llevar adelante Aguanta un segundito, por favor, Marcelo, no me cortes. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, Bueno, está. ¿sigo? Sí, Marcela, lo silenciamos. Bueno, puede preverse vigencia de este poder preventivo desde el otorgamiento y su continuación en caso de declaración de restricción de la capacidad. Puede preverse sujeto a una condición suspensiva, que
por alguna causa tenga una restricción de capacidad y la forma de comprobarla. Estos mandatos específicos en previsión de una futura incapacidad resultan una excepción a la extinción de los poderes y los mandatos establecidos en el artículo 380 y 1329. Pero este poder va a tener que estar justificado especialmente en el artículo 60, si no perdería la vigencia y el sentido de este artículo 60. Por último, el artículo 61, muy interesante, que establece que inclusive las exequias, el cadáver, o sea, el derecho personalísimo llega inclusive a las decisiones respecto a la inhumación y respecto al destino del cadáver. Y dice que si no ha sido otorgada o presumida, la decisión le corresponde, o sea, no ha sido otorgada o presumida, nuevamente vemos lo mismo. Primero es el derecho personalísimo de la persona. Si no ha otorgado o no puede presumirse, recién en ese lugar la decisión le corresponde al cónyuge, conviviente, pariente, según el orden sucesorio, que no pueden dar al destino del cadáver diferente al que hubiera dado el difunto. O sea que por eso me interesa la voluntad presunta. La persona plenamente capaz, vuelve a decir, puede manifestar su voluntad por cualquier forma y decidir la forma de sepelio, inhumación del cadáver, dar todo o parte de su cadáver con fines científicos o terapéuticos. O sea, esta novedosa circunstancia, porque no había en nuestra doctrina ni en los proyectos de código anteriores más que algún fallo perdido respecto al destino del cadáver, hoy tenemos esta posibilidad. Como el Código Civil no habla de ninguna forma, esta directiva podría hacerse en una directiva que solamente determine esto, con un instrumento privado con forma certificada, por escritura pública, o también puede ser el contenido de un acto de autoprotección o de un testamento. Pero es muy importante esta voluntad expresada por la persona. Acá pusimos otras incumbencias relacionadas con los derechos humanos. Simplemente lo que queremos hacer es como dejar unas líneas o comentarles también que el consentimiento informado para técnicas de reproducción humana asistida, la protocolización que surge del artículo 560, 561 y 562, es un tema novedoso. El Código Civil introdujo una nueva fuente de filiación, que son las técnicas de reproducción humana asistida. Para hacerse una técnica de reproducción humana asistida, hace falta el consentimiento informado, porque es un tratamiento médico, igual que como vimos para cualquier otro tratamiento médico, pero este consentimiento informado se le agrega un requisito, que es la protocolización ante escribano público o la autoridad sanitaria, para conservarlo y formar parte del legajo del nacimiento de una persona. ¿Para qué sirve esto? Para saber que esta persona nació por técnica de reproducción asistida, que da dos derechos fundamentales. Por un lado, nadie puede discutir la paternidad de estas personas que dieron el consentimiento. Nadie puede discutirla, ni nadie puede pedir un derecho de paternidad sobre esta persona, porque sobre todo se protege la donación de gametos, tanto femeninos como masculinos. Y por otro lado, para preservar esta circunstancia por el hecho de que sí, en algún momento debe conocerse la identidad del donante por alguna cuestión médica o por algún otro, está previsto en el artículo 564. Después pusimos el testamento con mejora estricta para el heredero con discapacidad. No sería algo que tienen que ver con nosotros, pero como estamos hablando de protección de las personas vulnerables, lo que queremos dejar claro es que ahora existe la posibilidad de, a través de un testamento, permitir un fideicomiso o alguna otra forma de protección de un heredero que tenga discapacidad. El artículo 2448 describe quién sería el heredero con discapacidad. El otorgante del testamento es el que va a decidir, porque no es obligatorio este beneficio, y puede ser para ascendientes o descendientes, y le va a poder dejar hasta 1/3 de las porciones legítimas. Alrededor de todo esto hay un montón de discusiones. Lo importante de saber que esta introducción de esta figura permite la protección del heredero más vulnerable que los otros.
en el nuevo sistema hay protecciones específicas para los herederos incapaces, a los herederos con alguna discapacidad y los menores de edad. Por último, me gustaría hablar un poquito, aunque sea, de las personas mayores, que son sujetos capaces pero vulnerables. El Código Civil no se refiere a ellas, así que son personas perfectamente capaces, pero ya dijimos que son vulnerables. El riesgo que corremos es, si las consideramos completamente capaces, pueden ser muy vulnerables a que otras personas abusen de sus derechos o que realmente necesiten un apoyo que no se la dé. Si se las consideramos incapaces, cosa que no son, corremos el riesgo de quitarles sus derechos y no reconocerles los derechos de autonomía. La autorización de actos de autoprotección es muy importante para las personas mayores que quieren organizar su autonomía. La nueva Convención Interamericana de las Personas Mayores, ya dijimos antes que se aprobó el 15 de junio del año 2015, que es ley de nuestra nación, ley 27360, vigente desde el año 2017, y estos días tuvo la sanción, un proyecto de ley para convertirla en un tratado que integre el bloque de constitucionalidad. Ustedes saben que estos tratados, simplemente aprobados, tienen una jerarquía superior de las leyes. Para integrar el bloque de constitucionalidad necesitamos una aprobación de mayorías agravadas, de 2/3 partes de las cámaras de diputados y senadores. Y vamos al camino, porque como ustedes saben, todo el tema de los ancianos, a raíz de la pandemia, está en primera plana, se ha visibilizado completamente por su situación de vulnerabilidad especial ante esta enfermedad. Entonces dijimos que los contenidos de un acto de autoprotección podían ser amplios para la vida cotidiana, patrimonial, nombramiento de apoyos, exclusión de determinadas personas, directivas anticipadas de salud, directivas sobre la identidad digital y relacionadas a las redes sociales. Me gustaría hablar un poquito de este tema, ahora vamos a dedicarnos a eso. Las pautas para redactar una escritura de autoprotección, tenemos que ser muy cuidadosos, las entrevistas tendrán que ser más de una, deberá ser con la persona sola, también con otras personas de su entorno que la puedan ayudar, y habrá que determinar cuáles son las cosas que importan y cuáles son las situaciones que pueden servir para orientar cuando otro tenga que interpretar este tipo de directiva. Es muy importante en la redacción de la escritura que tengamos en cuenta nombrar personas autorizadas para poder acceder al registro de actos de autoprotección, solicitando una nueva copia, solicitando informes al registro. Es muy importante que hablemos de la transcripción de las directivas de salud. Ustedes saben que las directivas de salud corresponden a datos sensibles que están protegidos por la ley de protección de datos, que es la ley 25326 de datos sensibles. Entonces, en principio, estos son datos secretos, más secretos que cualquiera, que no podrían ser divulgados. Entonces, para poder esta directiva ser efectiva, el paciente debe dar su consentimiento expreso para poder volcarla en la escritura, primero, y pedirle al notario y darle su autorización para transcribirlas en los registros de actos de autoprotección, que muchos de ellos tienen una sección especial para transcribir estas directivas de salud, y dan permiso a los médicos, centros médicos, para que sea accesible en el caso de necesitarla la persona. Otra pauta de la escritura de acto de autoprotección es la estipulación. ¿Qué quiere decir la estipulación? La estipulación es cuando interviene en la escritura otra persona que es la que es llamada o encomendada a cumplir las mandas establecidas y tiene que firmar. Si esta persona firma, esto se convierte en una estipulación.
Respecto a la intervención de testigos y otras personas, en principio podrían intervenir otras personas, y los testigos serían necesarios únicamente cuando se incluyan directivas de salud. ¿Por qué? Porque eso sale de la ley, de las leyes de derecho del paciente. La forma está establecida, el Código Civil no establece nada respecto de la forma. Para la directiva anticipada de salud, la ley 26.529 y la ley 26.742 establecen que tienen que ser otorgadas en un instrumento público, ante notario o ante un juzgado de primera instancia, en presencia de 2 testigos. Eso es lo que dice el decreto reglamentario. Después viene a querer aclarar y dice que inclusive podrían ser otorgadas en un instrumento firmado con firmas certificadas. En cuanto al nombramiento de curador, él debe ser hecho por escritura pública, porque hay una remisión a las normas referidas a las tutelas que habla de la escritura pública. Y además, otra ventaja de la escritura pública es la inscripción registral, porque los registros de nuestro país en principio inscriben escritura pública. Además, lo más importante es establecer las ventajas que tiene la escritura pública respecto de cualquier otra forma. La escritura pública asegura el discernimiento de la persona y la voluntad para otorgar este acto, le da fecha cierta, asegura la reserva de esta escritura, la posibilidad de volverla a reproducir, de que no se pueda perder, la inscripción registral, etc. Los contenidos de las directivas anticipadas de salud. Bueno, por un lado, dijimos relativos a la vida cotidiana, podría ser todo lo que sea de importancia a esta persona, principalmente el lugar donde quiere vivir, la elección de una vivienda, si acepta o no ir a un geriátrico, si quiere conservar determinadas compañías, mascotas, la forma de alimentación que le interesa, por ejemplo, ya vimos si es vegetariano, si es vegano, qué rutinas a las que realizaba son importantes, cómo quiere ser cuidado, todo el tema de cuidado, sobre todo la Convención Interamericana de las Personas Mayores establece que la persona misma es la que puede establecer su forma de cuidado, si quiere quedar en su casa con un asistente domiciliario, si quiere recibir visitas, si quiere, qué tipo de actividades que hacían a sus prácticas religiosas le interesa conservar, cuál era su hobby que quiere que continúe hasta último momento, las visitas importantes, a qué todo lo que pueda tener que sea importante para ello y que haga su vida cotidiana. En cuanto a las cláusulas relativas a la salud, ya vimos las que determinó el Código Civil especialmente, pudiendo ser mucho más amplia. El concepto de salud establecido por la Organización Mundial de la Salud la salud es un derecho que permite el ejercicio de los demás derechos, y significa no solo no tener una enfermedad o una afección, sino todo aquello que haga mi bienestar físico, psíquico, mental, o sea que vean ustedes la cantidad de cosas que ingresan en el derecho a la salud. Entonces, las cláusulas que podría contener podrían ser negativa o aceptación de un tratamiento, forma en que yo quiero transitar una enfermedad y que me interesa mi intimidad, por ejemplo, que lo sepan todos o que no lo sepan nadie, si quiero recibir o no información, si quiero muerte digna, o sea que yo quiero decidir cuando los tratamientos ya no son conducentes. La persona tiene que poder decidir hasta cuándo puede poner su cuerpo, pero también tiene que poder decidir que quiere intentar cualquier tipo de tratamiento, todos los experimentales. Ahora estamos muy ante COVID, ¿quién se va a negar a que le hagan un tratamiento experimental o prueben una vacuna? Pero bueno, tiene que ser dado el consentimiento. Las personas que quiero que me visiten, las personas que no quiero que me visiten, las personas que darían el consentimiento en mi nombre y la que no, cuál es mi obra social, cuál es el médico que me atiende, cuál es el hospital en que yo me atiendo, por ejemplo, negar a determinada persona, y acá es importante respecto a las directivas de salud que nosotros podemos tener vigente 3 tipos de formas de las directivas de acuerdo a lo que
ocurre también en el derecho comparado. Puede ser una directiva plena donde yo diga qué tipo de tratamiento me voy a someter o no. Puede ser un poder que yo doy a una tercera persona para que dé el consentimiento en mi nombre, y puede ser una combinación de ambas. Esta puede ser muy importante porque yo puedo dar la directiva en el sentido y también la persona que va a ejercerlo en mi nombre. Esta puede ser una condición muy importante para el caso que todo lo que tenga que ver con la salud cambia mucho, y una directiva anticipada de salud que yo dejé cuando estaba enferma puede convertirse en obsoleta, y entonces esta persona que tiene la facultad de consentimiento en mi nombre puede cambiarla, porque esta es una crítica que se le hace a las directivas anticipadas de salud, y en otros países, por ejemplo, deben ser renovadas cada año o vencen después de 5 años, así que todas estas alternativas pueden ser cláusulas relativas a la salud. También pueden ser cláusulas relativas al nombramiento de apoyo curador, y en realidad la cláusula a mí me parece que tiene que tener un nivel de gradación. Yo voy a determinar la persona de mi confianza, la persona más cercana a mis afectos, la persona que yo estoy segura que va a cumplir las directivas de acuerdo a cómo yo se la pido, de acuerdo a mi voluntad, mis deseos y mis preferencias. Y esta persona tengo que poner a lo mejor en la directiva que va a ser llamado a ser mi apoyo, si necesito una determinación de la capacidad, yo, en un caso gravísimo, mi curador. Las cláusulas relativas al patrimonio, bueno, las cláusulas relativas al patrimonio consideramos que pueden ser, por ejemplo, una descripción de los bienes de la persona que tiene, y una forma de administrarlos, sobre todo para solventar todo este periodo de sobrevida con ciertas limitaciones. Y las cláusulas relativas a la identidad digital, hemos por fin llegado al tema más novedoso al que me quería referir. Ustedes verán que la tecnología ha revolucionado completamente nuestras vidas. Yo no pensaba, si me lo decían 3 meses atrás, que iba a dar una clase por Zoom a la provincia de Corrientes, compartiendo con colegas de Paraguay y de México, les iba a decir que no, que creía que no. La tecnología cada día se está haciendo más importante en nuestras vidas, y entonces nosotros podemos tener en nuestras redes sociales una cantidad de derechos personalísimos. Nosotros hablamos que los derechos personalísimos tienen que ver con los recuerdos, con la imagen, con la voz, con mi pensamiento, con mis ideas. Entonces, creo, o sea, no hay mucha doctrina, ni hay mucha legislación que abarque este tema. Como legislación, tenemos un artículo respecto a los recuerdos de familia dejados en las sucesiones, a quién le van a corresponder, a uno de los herederos, si no se pueden dividir. Tenemos también una protección dada por la ley de datos personales, que dice que en el caso de fallecimiento van a poder proteger los datos personales el apoderado que la persona haya nombrado, el representante legal, tutor o curador, o los herederos hasta el 2º grado. Entonces, y por último, y lo que ya habíamos visto del artículo 53, que los herederos tienen derecho a proteger en forma póstuma los derechos de intimidad de la persona. Entonces, son cláusulas de estos mismos actos de autoprotección que tengan que ver con nuestra vida digital o identidad digital. Identidad digital vamos a llamar todo lo que vimos como identidad personal, pero dejada en los medios tecnológicos, lo que también se conoce con el nombre de rastro digital. Bueno, yo podría hacer en estas directivas también algunas consideraciones que tengan que ver con mis redes sociales, por ejemplo, cerrar la red social, volverla conmemorativa, algún tema de dejar alguna clave, por ejemplo, para el borrado de mis correos electrónicos. Esto todavía no es un tema muy desarrollado,
pero es un tema que ya tenemos que ir pensando, porque es un tema importante que hace a la vida de la persona. Hoy, por ejemplo, una directiva anticipada de salud de una persona que tenga que, por ejemplo, que ser aislada por sospecha o por enfermedad de COVID, tendría que decir, no me alejen de mi teléfono con el que yo me puedo comunicar con mis nietos, con el que me puedo hacer una videollamada y es el único contacto que tengo para no estar sola, para no estar aislada, para no pasar mis últimos momentos sola. Entonces, el contenido digital, o sea, no es un documento digital, tenemos que aclarar eso. Testamento digital está más dicho. Testamento digital es un nombre todavía comercial para algunas funciones que algunos servidores venden. Nosotros lo que tenemos que pensar es los contenidos de derecho personalísimo que pueden hacer parte de un acto de autoprotección. Esto a lo mejor hoy ni se nos ocurre, pero tiene que ser parte del asesoramiento que nosotros hagamos a nuestro cliente, porque hay para personas a las que puede ser muy importante. Yo voy a contarle un caso puntual que me pasó a mí. La mamá de una amiga estuvo en estado de coma durante un mes. Su hija escribía todos los días en las redes sociales. Todos les mandaban apoyo, cariño, la señora se recuperó. Pero ¿por qué la hija hizo esto? Porque sabía que para ella era muy importante, que ella era muy afecta al Facebook, que todos los días colocaba algo, y fue una forma de estar cerca, y fue una forma de que todos nos enteráramos cómo estaba, y le diéramos contención, ayuda, y un ruego por ella. La señora se mejoró y agradeció esto. Pero bueno, estas son decisiones personalísimas, a eso nos referimos cuando hablamos de actos de autoprotección. O sea, que este es un nuevo contenido que puede tener un acto de autoprotección. El manejo de la intimidad de una persona respecto a su salud y también a lo que dejan las redes sociales tiene que ver con los derechos personalísimos. Bueno, respecto a la instrumentación de los actos de autoprotección, acá podíamos hablar de cómo se hace una escritura, que es una escritura realmente difícil, donde en los actos preescriturarios va a haber una o más entrevistas, preferentemente con la persona sola, pueden intervenir otras personas, las personas que le hagan apoyo, profesionales, por ejemplo, su médico de cabecera. Habrá que hacer ajustes razonables, y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir ajustes razonables? Si la persona tiene algún tipo de problema, no escucha bien, es una persona anciana, a lo mejor la explicación tendrá que ser más lenta, más clara, con palabras más sencillas, acorde a la persona para que pueda entender de qué se trata y expresar la mejor manera posible sus intereses. El asesoramiento tiene que ser integral, ya vimos, incluidos los contenidos digitales, y puede ser integral, debe ser integral, porque seguramente es muy difícil que una persona venga a nuestra notaría a decir yo quiero un acto de autoprotección. La persona va a venir pidiendo otra cosa, pidiendo un poder, pidiendo una donación, o simplemente explicándonos cuál es su preocupación. Entonces nosotros vamos a tener que dar el asesoramiento integral en el que seguramente va a realizar un acto de autoprotección y quizás algún acto más. La forma, ya hablamos un poquito de eso, de la escritura pública y las ventajas. La estructura de una escritura pública, comparecencia, bueno, planteo las circunstancias personales, contenidos de la directiva, apoderados, disposiciones para ser ejecutadas después de la muerte, esto es lo que les comentamos, que podían ser relativas a las exequias, podría ser el cierre de las redes sociales o volverlo a conmemorativo, las directivas finales, las autorizaciones a las personas que pueden pedir informes, la estipulación, o sea, la persona que acepta cumplir mis mandas, que puede ser una o más, eso está previsto especialmente, sobre todo en los nombramientos de los curadores, y testigos instrumentales. Y el cierre instrumental. Aquí me faltaría decir algo que no lo dijimos, que como también una persona puede nombrar un apoyo, es importante que nombre una salvaguarda. ¿Qué quiere decir la salvaguarda? La salvaguarda es todo lo que
proteja para el cumplimiento de las disposiciones de acuerdo a las establecidas. Puede ser establecer una rendición de cuentas, pueden ser establecer otras personas que hagan control, distintas formas en que se asegure el cumplimiento de esta directiva. Esto es muy importante. Bueno, los recaudos que tiene que tener, especialmente para permitir su registración, autorización para solicitar informes, autorización expresa para transcripción, aceptación de la estipulación y estipulación de algún control o salvaguarda, que es lo que hablamos recién. Por último, me queda decirle que el derecho a autoprotección es un derecho personalísimo a decidir sobre la vida en temas patrimoniales, de vida cotidiana, de salud, relacionado a la identidad digital y todo lo que se le ocurra y haga al bagaje cultural, al bagaje de la identidad de la persona y a su proyecto de vida. Los derechos personalísimos en principio no se pueden ejercer por un representante, por eso es importante la manifestación de la voluntad a través de la directiva anticipada. Los documentos notariales son la forma idónea de plasmar estas decisiones y contener los deseos y preferencias de las personas y regular sus derechos personalísimos. Como conclusión, la función social del notariado se ejerce como un asesor privilegiado en defensa de los derechos fundamentales de las personas. El notario tiene que ser un apoyo jurídico. ¿Quién le va a decir todas estas cosas a una persona que desconoce, que viene hacia nosotros nada más con una inquietud, con un temor, con una preocupación? Y también una salvaguarda de los más vulnerables. Cuando una persona se acerca a una escribanía a realizar un determinado acto, el notario puede darse cuenta que el acto no lo quiere hacer la persona, que está captado, que tiene una influencia indebida, que con tal de que lo cuiden, otras personas se aprovechan. Por eso el notario puede ser una salvaguarda. Por eso el notario equilibra las partes en un acto como este. Los actos de autoprotección constituyen una herramienta para ejercer la dignidad y aseguran el derecho a ser oído y hacen la protección de los vulnerables. Y por último, la actividad notarial siempre es pro persona, o sea, siempre a favor de otorgar los más derechos posibles a las personas y limitativo de restringírselos. No sé, hasta aquí llegamos, no sé si está bien, si me quieren preguntar algo. Seguramente me faltaron muchas cosas. Ahí está. Agradecerle, escribana, excelente la disertación, muy clara, y por supuesto que nos invita a todos ahora a difundir, a ser conocido, a ofrecer, digamos, como alternativa a nuestros requirentes. Y bueno, vamos a ver si existen consultas, vamos a leerlas, a ver. Yo veo 11 en el chat, 11, no sé. A ver. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a ver, son saludos, a ver, quiénes están presentes. Bueno, que el Colegio de Jujuy tiene una resolución que creó el reglamento de actos de autoprotección. Bueno, más que nada estoy viendo que son agradecimientos por la excelente disertación, por supuesto. Bueno, sí, también, bueno, agradecer la presencia de los colegas de Paraguay, de colegas de Formosa, de Chaco, de varios lugares que se sumaron a esta propuesta tan interesante, ¿no? Y bueno, aparentemente no veo, escribana, que existan consultas concretas. Acá hay una. Dice Daisy Hortelado, ¿cómo se da la comunicación con los médicos? En principio, dar la comunicación a los médicos es responsabilidad de la persona que otorgó su acto de autoprotección. Esto es importante porque el artículo, eso lo dice el decreto reglamentario, que la persona tiene que tratar de tener un acto de autoprotección que esté actualizado y tiene que dárselo a los médicos. Muy importante si uno se lo da, si tiene un médico de cabecera, un lugar donde se atienda, para que forme parte de
su historia clínica. Segundo, es muy importante el representante en el que yo confío que tiene que tener acceso a este acto de autoprotección para poderlo hacer valer. Tercero es el registro. Hay registros que están más preparados que otros. El registro de actos de autoprotección de la provincia de Buenos Aires, desde el origen tiene su sección para transcribir estas directivas de salud, tiene convenios con colegios de médicos y le realizan consultas hasta telefónicas, y como ustedes saben, que esto no lo dijimos, pero los registros son secretos, son reservados, solamente le dan información si esta persona hizo una directiva de salud. Esto es muy importante y es lo que tenemos que trabajar, porque esto cada vez tiene que ser más difundido, y si es más difundido, o sea que va a ser más accesible, y todos van a saber que existe un registro donde se puede consultar. En realidad nuestros registros son los únicos, porque nunca se crearon registros en el sistema de salud, en los ministerios, ni nada. Yo tengo escrito, o pienso para mí, que esto es un momento incipiente, ¿no? Donde nosotros hemos conseguido la legislación, hemos conseguido que la gente se entere, los médicos saben que existen, pero esto no está ampliamente difundido y, no sé, y accesible para que todos, para que la gran mayoría lo hagan. El que alguna vez lo escuchó, si lo necesita, va a acudir a eso, pero me parece como que todavía está dentro del ambiente jurídico. Esto lo conocemos, que existen los operadores jurídicos, y hasta por ahí nomás. Esto les falta mucho para que sea difundido y conocido por todos. Yo quiero decir una cosa más. Ustedes me hablaron de... le quiero decir que los protocolos de salud, por ejemplo, el protocolo de salud que hizo el Ministerio para todo el país por el COVID, por la pandemia, habla de las directivas de salud, habla de consentimiento informado. O sea que eso que a veces se dice los médicos no lo conocen, los médicos no quieren cumplir, no es tan así. Habla y dice que en la medida de las posibilidades, ¿no es cierto?, tiene que tenerse el consentimiento informado del paciente, y que si tiene las directivas de salud, hay que preguntarle si quiere conservarla, si quiere seguir con esa directiva, o esa la había dado en un supuesto hipotético y no para este caso, o sea, si la quiere cambiar ahora expresamente, que eso también es importante. Las directivas de salud son siempre revocables. Si yo tengo la voluntad, la posibilidad, yo puedo dar un consentimiento en contra de lo que dije la directiva. Hoy que soy todavía consciente, tengo discernimiento, yo podría cambiar esa directiva. No sé si contesté a lo que me preguntaron. Todo la colega, bueno, en todo caso tendrá la oportunidad a través del correo electrónico. Bueno, y hay una pregunta más: ¿cómo puede uno informarse del contenido? No sé a qué hace. Bueno, informarse del contenido, ya sabemos que es un acto secreto y reservado. El contenido lo van a conocer el otorgante y las personas a quien se lo entregue, y los autorizados que pueden ser otras personas, en el mismo instrumento para pedir informes a los registros. Esos son los que podrían conocer. El resto, si no se la otorga la directiva, el mismo otorgante o las personas apoderadas por él, no lo van a conocer. Bueno. Yo lo que querría, ¿puedo? ¿Sí? ¿Puedo? Sí, ¿Me da Escribana, audio, no, Cristian? se escucha, Escribana, se escucha. ¿Me escuchan? Sí. A mí lo que me parece es que, y quisiera tu opinión en eso, Marcela, que el mismo otorgante de las directivas, o de las directivas anticipadas, puede determinar que X persona, lo determina obviamente, ¿verdad?, sean los encargados de cumplir las mismas. Esas personas tendrán que estar en pleno conocimiento de cuál es su voluntad expresa, con lo cual creería que es tarea del notario asesorar al otorgante, o si estuviera alguno acompañando al otorgante,
respecto de la conveniencia de que las personas a quienes encarga el cumplimiento de sus directivas tengan pleno conocimiento para que en un momento o en un accidente imprevisto, esas personas estén en pleno conocimiento y puedan de esa manera cumplir la voluntad del otorgante. No sé si esa forma la compartís o no vos. Sí, eso es básico, o sea, porque ya dijimos que había una modalidad de dar la directiva anticipada de salud, por ejemplo, de nombramiento nada más de la persona que va a tomar las decisiones. A esa persona tiene que estar instruida y tiene que conocer profundamente a la persona para saber cuáles hubieran sido sus deseos y sus preferencias, porque las decisiones que toma el representante no son las decisiones que tomaría para sí, son las decisiones que tiene que tomar para la otra persona. A lo mejor no dijimos una cosa que es importante, a lo mejor deberíamos nombrar más de un apoderado y un sustituto, porque nadie tiene la vida comprada que al otro le pase algo antes que yo, o que resulte enfermo, y que no pueda cumplir, no pueda salir a cumplir mi directiva. A lo mejor podría ser importante de tener más de uno, o un sustituto, para el caso de que... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si no a propósito le hice. Por favor, chicos, los micrófonos para Yo que me puedan... refería expresamente a que como tarea del notario en su faz de no solo asesor y autorizante del acto, sino que se vaya más allá y explicarle la conveniencia para que él sea el agente multiplicador de cómo tiene que proceder quien otorgó el acto y las personas a quienes encarga el cumplimiento. No sé si me explico. Sí, me decís una tarea didáctica a favor, exactamente, a los dos, para que tengan conocimiento. Yo creo que la tarea didáctica nos corresponde a todos, porque creo que la ley de derecho del paciente es muy importante y todos nos vemos, hoy vamos a una clínica, nos vemos violentados de muchas formas, muy importante conocerla. Dice cosas tan importantes como que tenemos derecho a saber y a no saber respecto a nuestro tratamiento, que la historia clínica es nuestra, bueno, una cantidad muchísima de derechos que nosotros tenemos que poder ejercer. O sea, yo estuve un mes internada con mi papá, no sé los que fueron, si alguien fue a la jornada notarial bonaerense, que me tuve que volver, y bueno, y vi ahí muchísimas cosas que no me gustaron y que violaban todos los derechos que dicen las leyes del paciente. Y bueno, uno puede conocerlas y tiene que tratar de hacerlas respetar, pero en ese momento también está vulnerable de un montón de cosas. Por ejemplo, yo escuché una cosa que llega el paciente que está al lado de mi papá y dice, no va a molestar para nada porque no tiene familiares. Así dijeron, cuando la ley dice, no, el trato tiene que ser decoroso, respetuoso y a la dignidad de la persona. O sea, ¿qué tendría que ver que no tiene familiares? Quiere decir que el que tiene el familiar se portan mejor porque está el familiar que controla, ¿no es cierto? Por eso mi papá no quería estar solo ni de día ni de noche, ¿no? Pero ahora los de COVID-19 todos solos. Bueno, escribana, atento al tiempo y agradeciendo profundamente, digamos, su generosidad, le agradecemos, digamos, y vamos a dar paso al doctor Juan José Pastrana Ancona, de México, para que nos ilustre un poquito de la realidad de este instituto allá en ese país. Yo iba a invitarlo a que nos hablara el colega de México. Claro, y decimos que el doctor es doctor en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Autónoma de México, cargo notario titular de la Notaría 203 de la Ciudad de México, cargo obtenido mediante examen de oposición celebrado el 18 de febrero de 1994,
actividades relacionadas con el cargo presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano durante el bienio 2011-2012, secretario del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano durante el bienio 2009-2010, vocal del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, bienio 2005-2006, integrante de la Comisión Civil Law, Common Law de la Comisión de Asuntos Americanos de la Universidad Internacional del Notariado, legislatura 2008-2011, y representante del notariado mexicano ante el Consejo Directivo de dicha Unión Internacional durante el bienio 2011-2012. En cuanto a sus actividades académicas, es profesor titular de las materias de bienes y derechos reales, de obligaciones y contratos civiles, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de la materia de formalidad y publicidad del acto jurídico en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, profesor titular de las materias obligaciones, contratos civiles y sucesiones en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, conferencista permanente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, conferencista permanente del Colegio del Notariado Mexicano, autor de diversas publicaciones relacionadas a la actividad notarial. Entonces le damos paso, le invitamos al doctor Juan José Pastrana Ancona para que nos comente, como decía, cuál es la realidad de este instituto en México, ¿no? Por favor, doctor, si se encuentra, le damos la palabra, le habilitamos el micrófono. Sí, muchas gracias y nuevamente buenas noches allá a todos. En primer lugar, hacer un reconocimiento al Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. En tercer lugar, un reconocimiento por la magnífica disertación que hizo la escribana Marcela Espina y agradecerle a la colega Mariela Miranda esta invitación que me hizo para participar aquí con ustedes. Pero sobre todo, el reconocimiento es a todos los que ya están participando. Justamente ese esfuerzo y esa participación de todos ustedes es lo que tiene al notariado argentino en uno de los primerísimos lugares, no nada más en América, sino a nivel mundial. Entonces, mi reconocimiento a todos ustedes. La disertación que hizo la escribana Espina podría decir que estaba hablando de las instituciones mexicanas. Más o menos estamos viviendo con esta globalización todos exactamente los mismos procesos. Y ahora, con la pandemia, que también la estamos viviendo todos de manera muy semejante, pues se pone de relieve la importancia que tienen estos actos de autoprotección. Lo dijo, porque he estado siguiéndolos de cerca, lo dijo hace unos días nuestra presidenta, Cristina Armella, de la importancia que tienen esta serie de documentos de autoprotección y de la importancia que tenemos nosotros de difundirlos. Es decir, es muy importante que le hagamos saber a la gente que existen este tipo de documentos y que es importante que los realicen, no nada más que ahí están, que es muy importante que los realicen. Y si momentos como estos no nos hacen detenernos un momento para darnos cuenta de la importancia que es tener un testamento y que es tener este tipo de documentos, pues no sé entonces cuándo. Bueno, déjenme contarles que en México tenemos dos leyes muy parecidas a las que acaban ustedes de mencionar, que sirven para este tipo de autorregulación. En primer lugar, tenemos la ley de voluntad, se llama ley de voluntad. Esta ley darle a la persona la libertad de no someterse a tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen de manera su vida, protegiendo siempre su dignidad cuando esta ya sea imposible, cuando la vida sea imposible mantenerla ya de manera natural. Es decir, ¿es lo mismo que la eutanasia? No, no es lo mismo que la eutanasia. Se permite lo que aquí en doctrina se dice que se regula la ortotanasia, es decir, significa una muerte correcta. No la eutanasia. La ley no permite, bajo ninguna circunstancia,
la realización de conducta alguna que tenga como consecuencia el acortamiento intencional de la vida. La ley regula la suspensión del tratamiento médico, por lo que la vida continúa de forma natural, solamente los cuidados paliativos, las medidas mínimas ordinarias y tanatológicas y, en su caso, una sedación controlada. En eso consiste esta voluntad anticipada. ¿Cuándo puede aplicarse? Bueno, se aplica cuando el enfermo está en etapa terminal, es decir, cuando tiene un padecimiento mortal e irreversible, o si por alguna circunstancia tiene una esperanza de vida menor a 6 meses. Son los supuestos en que cobra vigencia y actualización el documento de voluntad anticipada. ¿Cómo puedo emitir en México una voluntad para recibir estos beneficios? Hay 2 modalidades. La primera es en un escrito denominado documento de voluntad anticipada. Y la segunda es mediante un formato de voluntad anticipada. Estas 2 modalidades difieren en que el primero, el documento anticipada, es el que se otorga ante un notario. Y el segundo es cuando lo otorga el enfermo terminal, que ya no puede acudir al notario y lo otorga en el hospital directamente ante las autoridades médicas del propio hospital. La intención de someterse a esta ley es libre y es personal. También, como en el caso que mencionaban, se nombra aquí un ejecutor, que aquí la ley lo llama, creo yo mal llamado, un representante, y es el que vigilará y el que va a encargarse de ver que todo lo que se dispuso en este documento sea llevado a cabo. Un poco lo que preguntaban, si la persona todavía puede hacerle notar a los médicos, al cuerpo médico, que tiene este documento, es su responsabilidad hacerlo. Y si no, es responsabilidad de... ¿Cómo salgo acá? Perdón. ¿Sí se escucha? Bueno, y si no, es responsabilidad, no sé si me estoy escuchando. Se escucha, doctor, ¿Sí? se escucha Bueno, perfecto. y si no, pues será responsabilidad de esta persona que se llama, aquí llamamos representante, y es el que tendrá que hacer el cuerpo médico de la existencia de este documento. ¿Cuáles son los requisitos para otorgarlo? Tener mayoría de edad. México, creo que ya es igual que ustedes, a los 18 años de edad se alcanza la mayoría. Tener una identificación oficial con fotografía y no se necesitan testigos, sino en casos excepcionales. La persona es sorda, muda, ciega o requiere de algún intérprete. Fuera de estos casos, no se necesita el notario, sino el otorgante y su representante para efectos de la aceptación que ya también se mencionaba. Cabe mencionar, nada más para que tengan ustedes puntos de comparación, hay campañas, estamos tratando realmente de difundir, que la gente sepa los beneficios de este documento, y hay campañas para que se hagan del conocimiento y se reducen los costos notariales. Durante el mes de marzo, que es el mes de la voluntad anticipada, el costo es de 1,200 pesos mexicanos, que esto es alrededor de $50 de los Estados Unidos. Ese es el costo que tiene durante el mes de marzo. El resto del año es un poquito mayor. A lo mejor estemos hablando como de $70. Tampoco es algo que sea fuera de las posibilidades de mucha gente. Pueden negarse los médicos o las enfermeras a ejecutar la voluntad que consta en el documento. Sí, sí puede. La ley señala que aquellas creencias religiosas o por sus convicciones personales sean contrarias a las disposiciones que se contienen en el documento, en la ley, podrán negarse a llevar a cabo la voluntad del enfermo. En este caso, es obligación de las autoridades de salud vigilar que en las instituciones exista siempre alguien dispuesto, algún médico dispuesto a que se cumpla con la voluntad señalada en los términos de esta ley. ¿Esta ley aplica en hospitales privados? Sí, sí aplica también en hospitales privados.
y aplica en el sentido de que lo acabo de decir. Si el médico tratante no quiere aplicarla, la Secretaría de Salud del gobierno tendrá que vigilar que haya un médico en ese hospital privado dispuesto a hacerlo. Es lo mismo que un testamento, es lo mismo. Y difiere principalmente en que el testamento surte efectos después, mientras que este documento surte efectos durante la vida de quien lo otorgó. La ley, nuestra ley de voluntad anticipada, es del 7 de enero de 2008 y hubo reformas a ella, a ellas el 27 de julio y el 19 tanto a la ley como al reglamento, ambos del año 2012. Y con eso queda completo el marco jurídico para el inicio de su aplicación en la Ciudad de México. Cabe destacar que la Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México, encomendó a los notarios de la ciudad la redacción de este tipo de documentos, poniendo de relieve frente a la sociedad, una vez más, que en documentos importantes para la vida de las personas debe participar el notario para que les pueda explicar cuáles son las consecuencias y las recomendaciones jurídicas y operativas del documento que está llevando a cabo. Pero, sin embargo, hay algunas cosas en las que todavía tenemos que trabajar mucho aquí en México. La primera de ellas es que México es una federación y este tipo de actos y documentos están constitucionalmente a las entidades federativas, no a la federación, de manera que las entidades son las que deben promulgar sus propias leyes de voluntad anticipada. Y de las 32 entidades que conforman la República o la Federación Mexicana, solamente la mitad de ellas tienen legislación promulgada en este sentido. Entonces, esto nos empieza a generar una serie de problemas prácticos. Porque, ¿qué pasa si una persona que hace su documento de voluntad anticipada ante notario y con todas las formalidades en la Ciudad de México viaje a Cancún y en Cancún se contagia de COVID y lo tienen que internar en Quintana Roo en algún hospital? Ahí empiezan los problemas si es que Quintana Roo no tiene promulgada. ¿Podrá ese paciente intentar que fuera del estado o de la entidad donde otorgó el documento se haga cumplir? ¿Quién sabe? Segundo, en los hospitales federales, porque hay una serie de instituciones nacionales de salud que no son de la Ciudad de México. Y decía yo que esta materia es materia local. En esos hospitales estarán obligados los médicos a cumplir las disposiciones de este tipo de documentos. Pienso que no. Entonces, esto es el tipo de problemas a los que nos estamos enfrentando. Todavía más, ¿qué pasa con los seguros de vida? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un seguro de vida y decide voluntariamente en estos términos que no se le aplique este tipo de procedimientos desproporcionados? ¿Influirán o no influirán en que la aseguradora responda como se espera? Aquí en México por lo menos hay una práctica que supongo que es generalizada, que las aseguradoras no quieren pagar y van a buscar hasta la más mínima coma o letra chiquita en cualquier documento para no hacerlo. Bueno. Realmente es un tema muy apasionante y respecto del cual estamos como dando, diríamos, los primeros pasos y hay mucho para seguir enriqueciendo. Y bueno, podríamos decir que eventos como estos nos pueden dar el puntapié para seguir estudiando y profundizando, difundiendo sobre todo. Así que muy agradecidos a todos por la colaboración y por cuestiones de tiempo, que el tiempo es tirano, como siempre se dice, le vamos a dar, si usted me permite, doctor, la palabra a nuestra vicepresidenta del Colegio de Escribanos de Corrientes, para que Antes quisiera hacerle una preguntita para que así me voy como más. Usted habló de las directivas anticipadas de salud, que es lo más común, que es lo más... Quiero preguntarle si ustedes
hacen actos con el amplio contenido que yo relaté, con detalles de la vida personal, solamente de salud por ahora. Sí, definitivamente es una de las conclusiones a las que llego yo después de escuchar su intervención, que en México este documento es totalmente rígido y acartonado. Es casi, no me someto, nombro representante, revoco cualquiera que hubiera otorgado con anterioridad, deseo donar o no deseo donar mis órganos y punto. Más similar al sistema americano. Mucho Y más. una pregunta más, si usted me lo permite. ¿Han avanzado en modificar los regímenes de capacidad para adaptarse a la convención, para sacar la sustitución de un representante curador para un sistema de apoyo en que la persona intervenga? ¿Ya están avanzados en eso? Bueno, ese punto es hoy, el día de hoy, un dolor de cabeza para el notariado. Es un dolor de cabeza porque los abogados litigantes están pretendiendo llevar a juicios a notarios que no permiten que una persona que tenga alguna incapacidad intelectual otorgue su testamento, por ejemplo, o no permitan que una persona que tiene una discapacidad intelectual otorgue un documento de voluntad anticipada. Para las otras discapacidades que están en el convenio, pues tenemos las herramientas, porque habla de discapacidades físicas. Si yo me quito los lentes, pues no veo, soy discapaz. Y para ello, si voy con un notario, el notario va a saber, va a tener las herramientas que le da la ley de qué debe hacer cuando una persona no ve, no oye, no puede hablar, no puede firmar, etcétera. Pero no hay ninguna directriz para cuando la persona está declarada judicialmente en estado de interdicción. Y los abogados dicen que por encima de esa sentencia se debe aplicar este convenio. Por el bloque de constitucionalidad que se mencionaba, se debe aplicar este convenio. Y que si no permite el notario que esa persona otorgue su testamento o su voluntad anticipada, pues nos vemos en juicio. Entonces, eso está siendo hoy por hoy un dolor de cabeza que estamos sentándonos con los ministros de la Suprema Corte y todo para explicarles que primero nos den las herramientas y si nos dicen que sí pueden, pues sí pueden, pero que nos lo diga la ley. No somos nosotros los que podemos brincarnos la ley. Lo comprendemos porque esa fue la situación que nosotros tuvimos, donde teníamos como prácticamente 2 derechos vigentes hasta la reforma del Código Civil. Ustedes necesitan, o sea, hasta que nosotros notarios no tuvimos el aval de la reforma del Código Civil, también era muy difícil implementar esto. Es muy difícil para nosotros tomar esas decisiones de qué actos pueden hacer y qué actos no. Igualmente, lo dejo con tranquilidad que, por ejemplo, acá una compraventa igual necesitaría de autorización judicial, por más que la persona venga con su apoyo. Y bueno, es un tema muy difícil, pero que el notario tiene que estar al frente, porque al notario le toca primero. Y le voy a aclarar algo, me asustó, porque nosotros, que yo sepa, no nos llevan los abogados a juicio porque no aceptamos hacer los actos. En todo caso, se hacen consultas judiciales y el juzgado dirá sí puede hacer este acto, pero o sea, no conozco yo que en nuestro país tengamos problema con que los abogados directamente nos quieran acusar de que no realizamos los actos. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo más. Por mí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, colega de México. Así es, muchas gracias. Y bueno, como decía, le invitamos a nuestra vicepresidenta, la escribana Valeria Arreceigor, a producir el cierre de este tan interesante evento que nos dejó realmente con ganas de seguir estudiando. Así que si pueden habilitarle a la escribana, por favor. Hola, no sé si me escuchan. Ahí sí, escribana, la vemos y escuchamos. Hola, sí, Mabel, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, quería presentarme porque no pude estar al principio de la charla. La verdad que me agregué recién y hace un rato y excelente la exposición de la escribana Marcela Espina, también de nuestro colega Juan José Pastrana de México.
y la verdad que fue como una charla inédita porque coordinar una disertación de Buenos Aires, Corrientes y México, hacer esa triangulación, no sé si se había dado alguna vez en Zoom, pero bueno, agradecer por la participación de ambos, excelente, muy clara la exposición. También agradecer muchísimo a la Comisión de Cultura y Conferencias, a la Comisión de Prensa y a la Comisión de Noveles del Colegio de Escribanos por el trabajo en conjunto que hicieron para hacer posible la realización de este foro. Y también, bueno, agradecer en nombre de José María Botelo, que no pudo estar presente ahora, pero que le mando un saludo grande y muchísimo agradecimiento por poder estar presente y brindarnos esta charla. Muy bien, bueno, entonces podemos decir que damos por finalizado, escribana, con sus saludos, agradecimientos y por supuesto agradecer a todos los que se conectaron, colegas de distintos lugares del país, también el doctor Alberto Barrientos de la Fiscalía de Estado de la provincia de Formosa, la escribana Laura Fogar de la provincia del Chaco y tantos otros que, digamos, acudieron a esta invitación, digamos, y bueno, y gracias, muchas gracias a los disertantes por la calidad de los conceptos y de todo lo vertido en este foro. Bueno, será hasta un próximo evento, cuando así nos convoquen, ¿sí? Así es, que se puedan seguir dando estas capacitaciones que son muy valiosas.